Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Esto es Pedro Luis Adame TV, como cada semana, trayéndole contenido que le edifique, contenido que le bendiga. Y hoy tenemos un invitado, señores, que nos costó muchos meses poder tenerlo en cabina. El legendario pastor, apóstol, profeta, misionero, mentor, Víctor Vargas, señores. Bienvenido, don Víctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas, saludos para todos. Esperamos que en esta transmisión hoy ustedes puedan recibir lo que ustedes anhelan, lo que anhela su corazón. Señores, hace 18 años, cuando yo llegué a Puerto Plata, que me llevaron a la que era en ese momento la iglesia de Víctor Vargas, Iglesia de Dios, ahí cerca de Inespre. Me llevó Eldon Peña, este pintoresco guitarrista, traductor y profesor de inglés. Allí fue que lo vi la primera vez. Y luego volví a verlo en aquel concierto donde estaba cantando Rafi Colón. Y fue aquel día que tembló la tierra, señores. Ese concierto se interrumpió con ese gran temblor donde todos nos fuimos de rodillas y todos estábamos asustados. Y aquí lo tenemos, un alto privilegio tenerlo aquí en cabina, compartiendo con cada uno de nosotros. Así que usted díganos desde qué parte del mundo nos ve, desde dónde nos escribe, y así nosotros sabremos quién es usted. Hoy tenemos un tema muy interesante, el propósito de la predicación de la palabra de Dios. ¿Para qué nosotros predicamos? Y me llamó mucho la atención la crítica de Esaú Mejía, fundador de Cristianos al Día, este creador de contenido que siempre está produciendo contenido que llama a la atención. La crítica pública que le hizo a Dante Gebel por el mensaje de Judas. Yo escuché el mensaje completo y le decía en una transmisión hace unos días que yo hablé con una amiga mía, psicóloga y pastora, y le decía el concepto que yo tenía de Judas, y ella me decía que habían demasiados personajes bíblicos de donde nosotros podemos predicar positivamente, que por qué utilizar a Judas. Porque todavía como que el nombre de Judas da cierto morbo y como que pone a uno en jaque mate. Pero es bueno también hablar de algunas de las cosas positivas que tenía Judas. Pero una de las cosas que critica Esaú Mejía es que Dante Gebel dijo que Judas fue el mejor discípulo de Jesús, que incluso fue más espiritual que Pedro. Y ahí tendría uno que indagar y profundizar. Don Víctor, ¿qué piensa? Bueno, fíjese, cuando se predica la palabra, uno tiene un solo propósito, que es que el nombre de Dios sea exaltado y que quien no conoce a Jesucristo lo conozca. Se habla de Jesús, se habla de sus hechos, se habla de su trayectoria y se habla de su legado, porque lo que se predica en el Evangelio, lo que se supone que hacemos al predicar el Evangelio, es dejar que la luz del cielo alumbre la tierra que está en tiniebla, el universo, el mundo que está en tiniebla. La gente que no entiende pueda conocer y le alumbre la luz de Cristo. Ese es el propósito. Ahora, cuando se critica lo que dice un predicador sin primero examinar lo que la razón que él tiene para expresarlo así, de dónde saca los datos, por qué lo expresa, porque me parece que Judas no dice la Sagrada Escritura que fue un mal discípulo. Él fue uno de los discípulos que tuvo una actuación que fue visible. Y usted sabe que cuando se expone una realidad que nos envuelve a la mayoría de seres humanos, porque nosotros tenemos una condición
de pecadores dentro que nosotros no nos gusta que eso salga a relucir. Cuando decimos que Judas fue un traicionero, nos molesta tanto porque casi todos los seres humanos luchan con esa perversidad, luchan con esa atracción. Entonces, cuando la palabra de Dios resalta algo así, un fallo que tuvo uno de los discípulos, es para enrostrarnos nosotros, que nosotros también tenemos esa lucha, pero no somos salvos ni somos mejores porque no hacemos lo que Judas hizo, sino por la misericordia de Dios. La otra expresión que llenó de sorpresa e indignación a Esaú Mejía fue que Dante Gebel dijo en esa predicación que solamente Dios sabe si Judas se perdió o si Judas se salvó. Bueno, Jesús al referirse a eso dijo solamente el hijo de perdición, porque de la mano de él no se iba a perder ninguno. Él le dijo: Padre, todo lo que tú me diste, aquí lo tengo. Solamente el hijo de perdición. Uno supone o deduce que se refería a él, a Judas. Entonces, si una persona provoca un accidente, ¿verdad? Uno siempre dice: acuérdate que cuando tú excedes el límite de velocidad, los ángeles se apean de tu vehículo. Si una persona provoca un accidente y muere en él, ¿se salva o se pierde? Fíjate que la salvación uno no la puede mirar por reacciones ni por diferentes acciones aisladas. La única acción que permite que una gente, un ser humano, no reciba esa salvación es que él no conozca de Jesucristo. En algo que yo acerto o coincido con Dante Gebel es cuando dijo que Judas fue el mejor discípulo de Jesucristo. Pero cuando yo me refiero al mejor discípulo de Jesucristo, le voy a decir por qué. Judas era el tesorero, y la posición de tesorero uno se lo da a una persona que tenga la reputación, que sepa manejar dinero, y una persona en la que uno pueda confiar. Dicen los americanos que el jefe de una organización o de un ministerio es la persona que guarda el dinero. O sea, usted puede tener el ministerio más grande, pero la persona que le paga a usted, la persona que guarda ese dinero, viene a ser la persona superior o que es el jefe suyo. Y en este sentido, Judas tenía la posición más importante de los discípulos. Es lo que yo creo. Porque Jesucristo comía si Judas le daba el dinero. Si Jesucristo quería darle una ofrenda a alguien, ¿con quién tenía que hablar? Con Judas. Si había un viaje misionero, ¿con quién Jesucristo tenía que hablar? Con Judas. Entonces, en ese sentido, Judas creo que fue el más importante de los discípulos, si vamos a importantizar las diferentes posiciones por el dinero que usted pueda guardar. Pero usted, don Víctor, usted que ha fundado muchas iglesias y ha tenido diferentes ministerios, ¿quién es el más importante en un ministerio? ¿El pastor o usted? Fíjese, eso de darle importancia, eso lo hacemos nosotros como trayendo lo que es la iglesia a lo secular. Para hacer una comparación está bien, pero es que dentro del reino de Dios, por eso es que no hay ninguno mayor que el otro. Y el que quiera ser superior a otro, dice Jesús, que será servidor de todos. De manera que uno no puede decir quién es el más importante en el ministerio, en una organización eclesiástica, porque ya eso está por escalafón, están organizados por rangos. Pero eso es para el movimiento de aquí, de los humanos, pero no fue establecido así en la iglesia, porque tanto el tesorero como el pastor, como el misionero, como el evangelista, son importantes igual en la iglesia, pero tienen más relevancia en una organización, en un ministerio, las personas que mueven el dinero. Porque usted sabe que el dinero es lo que hace todo, construye la iglesia, ayuda en la comunidad, se traslada de un momento a otro, funda.
paga pasajes para ir a otras naciones a fundar iglesias. Entonces son más destacados. Es posible, no tengo el gusto de analizar ese sermón de Dante Gebel, pero es posible que él esté enfocado en una posición del ministro, del discípulo Judas. Y que yo creo, por ejemplo, que la intención de Dante Gebel al predicar el mensaje sobre Judas es hablar a esos Judas que a lo mejor se han sentido que no pueden levantarse o se han sentido que no tienen salvación, y quizás en ese mensaje Dante Gebel le brinda la esperanza. Ahora bien, el nosotros decir, por ejemplo, que el tesorero es el más importante de un ministerio, estamos diciendo también que la gente que da ofrenda, la gente que diezma, son lo más importante de la iglesia. Dígame, don Víctor, ¿con qué un ministro no puede vivir? Fíjese una cosa. El ministro que se enfocó solamente a la búsqueda de su propio bienestar, puede tener éxito en esa faena. Se trazó esa meta, puede tener éxito y lograr muchas cosas, pero no va a lograr complacer el corazón de Dios. Porque el propósito de la predicación, del llamado, de este llamado, no es que el hombre se haga rico ni se haga millonario, sino que todas las personas conozcan que Cristo es el Señor. Entonces, ¿qué es lo más importante en un ministerio? Porque tenemos hoy pastores que se van de una iglesia a otra iglesia porque la iglesia en la que está no le paga lo suficiente o no reciben la suficiente ofrenda para poder vivir la vida que quieren, o vamos a ser un poco más modesto en el lenguaje, para cubrir los gastos familiares, y se atreven a irse a otra iglesia sin ni siquiera consultar con la voluntad de Dios, como si a Dios no le importara que tú te quedaras en cierta iglesia. Pero eso no solo aplica a los pastores. Tenemos ministros, evangelistas, misioneros, maestros, que se cambian de una organización a otra sin importar si sea la voluntad de Dios o no, solo porque le están aumentando un poquito más de dinero, don Víctor. Bueno, queridos seguidores, mis hermanos, esta es una parte muy neurálgica. Se me puso lento cuando le hablé de dinero. dinero. Claro que sí, porque es una parte neurálgica en este sistema. El Señor no te tiene que aprobar a ti cosas que Él no dijo que hiciera. ¿Cómo así? Porque cuando Dios hace un llamado al hombre, Él tiene que respaldarlo. Él le da lo que es necesario, le da las herramientas, pero no le dice a él que tiene que estar en tal organización o en esta. Esas son cosas ya del sistema. El llamado de cada persona, yo creo que muchos de los que están ahí escuchando y nos están mirando ahora, saben que tienen un llamado, y eso es un asunto personal de él y Dios. Eso de las organizaciones es muy importante, porque todo aquí en esta tierra tiene que estar bajo un orden. Pero Dios no te va a ti a mandar que esté preso en una organización o que tiene que ser en la otra, o que no te puede trasladar, o que tiene que ser. Ahora, todos los dones que son del Espíritu te dicen a ti que tú tienes que ser guiado por Él, y todo lo que se mueva en base a esa guianza del Espíritu es lo que tú tienes que hacer. No te puedo decir, bueno, hay gente que le gusta saltar, bueno, ellos andan buscando lo de ellos, cada cual anda en lo suyo, y uno tiene que ser guiado. No podemos amarrar a una persona que lo que está buscando, por ejemplo, tú estás buscando reconocimiento, tú no te puedes quedar donde no te lo dan, tienes que moverte a donde está el reconocimiento. Tú estás buscando que te honren, y tú ves que en un sitio no te honran, tú te mueves tranquilamente, te mueves donde estás buscando honra, pero es posible que pases toda la vida buscando todo eso, porque eso no fue a lo que Dios te llamó. Quizás Dios te llamó es para que le sirva, te entregue a la predicación de la palabra sin esperar otras cosas, que sea humilde, como lo dice la Sagrada Escritura, que el que se humilla, Dios lo ensalza. Y el que espera la gracia de Dios, porque no hay una cosa más bonita que cuando es Dios que te exalta. ¿Ves?
Eso es lo que sucede. Entonces no podemos decir qué es lo que pasa con la gente que se están moviendo de un sitio a otro, formando una iglesia allí. Tenemos que, por ejemplo, yo creo que todo lo que lo están haciendo dirigido por Dios. Ahora, cuando nos sentemos a analizar en otro nivel y que Dios sea que tenga que dar la aprobación, ya ahí es otra cosa. A lo mejor yo soy un poco religioso. Pero yo he sabido cancelar actividades solo porque me han hablado con demasiado énfasis en el dinero. Me interesa el dinero, obviamente, y el dinero es importante, pero para mí, por ejemplo, no debería de ser tu guía. Dice Daniel Huff en un Twitter: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario, y sabemos que el problema de Judas fue por dinero. La perdición de Judas fue por dinero. Judas fue atraído por el dinero, cumpliéndose lo que dice la palabra de Dios en Timoteo, primera de Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo creo que la decisión de un predicador o un pastor o un profeta no debe de ser motivada por el dinero, sino que debe de ser motivada por la dirección de Dios. A usted le ofrecen una mejor iglesia que la iglesia en la que usted se encuentra. Usted debe de tomar tiempo en oración. A usted le ofrecen dar una conferencia en un lugar y le ofrecen una cantidad de dinero, pero para esa misma fecha hay otra invitación donde a lo mejor no le van a dar ni la mitad de honorarios que le van a dar a usted en ese lugar. Debe de consultar primero con el Espíritu Santo. A lo mejor yo soy un poco religioso, a lo mejor soy vieja escuela en ese sentido, pero todavía creo que el dinero debería de ser secundario. Estar en la voluntad de Dios, desafortunadamente en este tiempo, ha sido catalogada o encapsulada en el bienestar económico que pueda tener cierto pastor. Hay pastores que incluso han llegado a decir que tal pastor no es de Dios porque está en miseria, o tal profeta no es de Dios porque no tiene un vehículo, o tal ministerio no es de Dios porque no tiene efectivo, ¿verdad? Pero sin embargo, en la iglesia primitiva, en los hechos de los apóstoles, en el ministerio de Jesucristo, no vimos ese énfasis así como nosotros hoy en día lo estamos presentando. Dante Gebel, un hombre que ha sido procesado, formado, señores, en las asambleas de Dios, uno de los líderes procesados. ¿Usted quiere saber quién es el verdadero Dante Gebel? Váyase a la historia de Dante Gebel en las asambleas de Dios, cuando fue pastor de joven en aquella iglesia a la que pertenecía, cuando fue presidente de los embajadores a nivel regional en la ciudad donde vivía, y luego cuando llegó a tener una posición nacional en las asambleas de Dios. Estamos hablando de un hombre procesado que cuando llegó la primera vez a Estados Unidos todavía tenía deudas que fueron causadas por eventos magno que había celebrado en el país de Argentina. Dante Gebel ha sido mal interpretado por más de una ocasión por el mismo creador de contenido, por los mensajes que ha predicado, ¿verdad? Yo sé que hay predicadores que a propósito, adrede, pueden hablar de cierto tema para llamar la atención, para buscar visualizaciones, pero no creo que sea el caso de Dante Gebel, porque Dante Gebel tiene otros recursos donde buscar visualizaciones. Entonces estamos hablando del predicador más escuchado, señores, en YouTube. Yo recuerdo cuando trabajaba en la emisora de Ezequiel Molina en Radio B Santo Domingo, cuando nosotros hacíamos el cambio para escuchar los mensajes de Dante Gebel. Es decir, que es una persona que tiene demasiados recursos digitales para buscar visualizaciones, como para predicar un mensaje en particular, para llamar la atención. Lo que sí yo le puedo decir es que Saúl Mejía, con un trasfondo bautista, conoce la palabra de Dios, pero el tan solo hecho de Dante Gebel venir de las asambleas de Dios, para Saúl Mejía ya es un hereje, para Saúl Mejía ya es una persona que no tiene fundamento. Bien, fíjense una cosa. Aquí cuando nosotros hablamos de Judas, tendríamos en alguna ocasión que hacer un análisis de en qué nos parecemos a Judas cada día. Nuestras actuaciones que hacemos, cuando hacemos una actuación
que es exaltando la conducta de Judas. Porque Judas amaba el dinero. Según por lo que nosotros miramos, él siempre estaba pendiente, pero eso puede ser porque él era el tesorero y estaba bien enfocado en su trabajo. El asunto del pecado de Judas fue que él vendió al maestro, que lo entregó, y lo valoró muy poco, porque un maestro de la categoría del de él no era para que lo valoraran en 30 piezas de plata, así, tan barato. Pero él lo vendió no es por el dinero, sino entró en una contradicción. Y cuántas veces vemos como las personas actúan como imitando las acciones de Judas, vendiendo la predicación, vendiendo el evangelio, vendiendo la oración, reclamando un derecho cuando Dios hace un milagro. Dios lo utiliza para hacer una oración por alguien y se sana, y ellos he escuchado personas que dicen que mal agradecido, no trajo ninguna recompensa. El Señor lo sanó y lo libró de gastar mucho dinero y no me ha recompensado a mí. Oh, hermano Judas, eso no puede ser posible. Fíjese algo, cuando nosotros actuamos incorrectamente, siempre estamos exaltando lo contrario de Jesús. ¿Cuál es el propósito de la predicación? Dice en Juan capítulo 15, verso 5, separados de mí, nada podéis hacer. Ahí dice realmente que somos paralíticos. Nosotros no podemos hacer nada, estamos inhabilitados. Y si usted está haciendo algo desprendido de Cristo, todo eso que está haciendo, lo está haciendo en otro sistema, no en el sistema de Cristo. No lo está haciendo en la iglesia, en el Señor, lo está haciendo en otro nivel, ¿verdad que sí? Se parece al evangelio, pero no lo es, porque cuando nosotros secularizamos, que se ha secularizado mucho, porque cuando hay una reunión de los predicadores que se pueden reunir por ahí, vamos a hablar, de lo que vamos a hablar es de quién, de dónde tienes tú tu casa, cuántas casas tienes, cuántos vehículos has comprado, qué es lo que tú has logrado, para definir cuál ha sido tu desarrollo y cuál es tu éxito. Que desafortunadamente ese término de éxito se ha querido traer y nos han querido adaptar, y que un predicador tiene éxito si tiene mucha plata o si tiene mucho alcance. Es lo que se ha vendido en muchas ocasiones. Claro que sí. Y entonces nosotros ya estamos tan envueltos en eso que muchas veces nosotros nos sentimos mal si no podemos exhibir una fortuna. Decimos que hemos trabajado en balde, que la gente ha sido mala, que nuestro trabajo no ha tenido resultado, porque estamos ya envueltos en un sistema donde el evangelio se ha secularizado. Y ya no nos estamos recordando de que la predicación tiene un solo propósito, que es que la gente conozca que Jesucristo es el Señor. Y hay que estar, lo que necesita el predicador es estar cada día más cerca de Jesús para poder imitar Fíjense que uno siempre tiene parámetros y tiene personas a quien sigue. Todo el mundo hace eso y hay que imitar lo bueno. Cuando nosotros comenzamos a predicar, uno tiraba los mensajes que la gente tenía que mirar para allá a ver si no era Gigi Ávila que estaba predicando, porque uno le ponía hasta el acento y le ponía los acentos de Jorge Rasky. Uno era un boricua y uno predicaba, escuchaba a Montero Méndez y uno le ponía los acentos de él. Uno quería imitar toda esa gente y transmitir lo que ellos decían. Sin embargo, nuestro fin en todo, a quien tenemos que imitar cuando estamos en la proyección del evangelio, es al Señor Jesucristo. Entonces, don Víctor, ¿qué mensaje usted le envía a Esaú Mejía con esas recientes críticas públicas a la predicación de Dante Gebel? Y a lo mejor, ¿qué le podría decir a Dante Gebel, que está en su mejor tiempo? Y a la gente que quedó confundida, porque eso es lo que sucede cuando se critica públicamente a un predicador como Dante Gebel, que tiene tan vasta audiencia. Hay mucha gente que queda confundida. Yo le voy a decir tres cosas. Pienso así.
Este varón que hizo ese análisis, él tiene un trabajo de analizar para hacer noticias. De analizar, no lo defiende. Saúl Mejía lo que hace es criticar para destruir. Bueno, es así. Pero él hace un análisis conforme a su criterio y tiene un canal, tiene una plataforma que lo publica. Entonces ese es su criterio. Ese es su criterio de él. Es posible que uno no lo comparta, pero hay muchas noticias, hay muchos análisis en los cuales uno comparte con él y está de acuerdo. En este quizá no tanto, pero Dante Gebel ha llevado la predicación a otro nivel. Para mí es uno de los predicadores contemporáneos más actualizados. Es uno de ellos, no digo que es el único, pero es uno de los más actualizados. Él se enfoca en temas del momento y la gente lo entiende y lo sigue, pero no todos van a estar de acuerdo con él. A mí me gusta cómo él enfoca los temas y esos análisis que lo hace abiertamente, porque él no tiene una atadura eclesiástica que le limite lo que él puede y no puede decir. Usted sabe que cuando uno pertenece a cualquier denominación hay cosas que no se pueden decir porque van a afectar ahí a los intereses de esa organización. Y como él no está atado, él habla, me parece que habla libremente. Y todas esas personas que comienzan a sentirse confundidos cuando oyen que alguien da una opinión diferente, yo le exhorto a que se acerquen más a Jesucristo, porque uno no puede andar equivocándose. Dijeron esto y me voy de este camino, me traslado para el otro porque oí aquello. No, haga usted su propio análisis, sea usted mismo el jurado, examine, escoja lo bueno y deje lo que usted no entiende o no le interesa, déjelo a un lado, pero siga su camino y no se confunda, ¿verdad que sí? Porque usted sabe ya que el evangelio es uno solo, pero hay muchas formas de exponerlo. Y eso es lo que yo creo que ahora le exhorto a las personas, yo exhorto y que tengo esa convicción de que cuando vayamos a hacer críticas, nosotros debemos hacerla con el propósito de que Dios sea engrandecido, no con el propósito de detractar o destruir la carrera de alguien que está batallando para echar hacia adelante y que lo está haciendo para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señores, gracias por estar con nosotros. Esto es Pedro Luis Adames TV.